Empezar. Ay, bueno, me olvidé de, antes de Recording in Progress, yo debería haber ingresado a mi Zoom acá en la tablet. Eso me lleva un minuto. Eh, me tildo y hago todas las cosas al revés. Pero bueno, ya termina el semestre, ya estamos barranca abajo. Voy a aprovechar a hacer unos comentarios sobre el parcial, ya que estamos, que son importantes. Bien, ahora tengo. Ahora estoy conectado en mi tablet. Tomen aire para relajarse, digo. La clase hoy va a ser linda, clase linda, útil e interesante. Y va dedicada a Think Out of Context, que no sé quién es. Bueno, yo no sé quién es Think Out of Context, pero va a ver ahora la versión linda del teorema fundamental del límite, que lo criticaron ahí en Instagram, pero ahora viene la versión linda. Escuchen, un par de comentarios. Sigo debiéndole las clases en PDF. Sinceramente, mi memoria me está fallando mal, pero las voy a colgar. A más tardar el fin de semana cuelgo todos los archivos con las PDF que faltaron colgar, las voy a agrupar y las cuelgo. ¿Sí? Igual, digo, todo lo PDF lo estoy grabando acá en YouTube, o sea, está acá. ¿Sí? Ahora, el parcial, ayer estuvimos hablando con Juliana cómo lo vamos a diseñar. Va a ser, en la estructura va a ser muy parecido al parcial del primero, solo que va a haber algunas diferencias. Pensamos en lo siguiente, ojo, esto no está confirmado, cuando esté confirmado irá a los avisos de NEVA como tiene que ser. Pero pensamos en 4 verdaderos falsos, en el primer parcial había 5, sacamos 1, 4 verdaderos falsos de 2 puntos, 4 de completar de 4 puntos y 4 múltiple opción de 4 puntos, ¿sí? Penalizados los múltiple opción como corresponda. Eso me da un total de 40 puntos y va a haber 20 puntos de desarrollo. Ojo, no se asusten, no se asusten. El desarrollo, 20, sí, 20, pero el desarrollo, no se asusten, por favor. El desarrollo van a ser cosas concretas. Recuerden que es con material. Van a ser cosas concretas para responder, brevemente, no para que escriban hojas y hojas de demostraciones que pueden copiar del material. No, cosas concretas, en lugar de hacer un ejercicio práctico y poner verdadero o falso, múltiple opción, simplemente queremos saber cómo escriben. Cómo escriben, si las ideas están bien, funcionan bien y punto. Pero no se estresen, en serio. Bueno, que se entienda la letra, no se estresen, pero que se entienda la letra, por favor. No. Bueno, es que la responsable es Juliana, digo, yo no me quiero lavar las manos, pero la responsable es la que pone la estructura del parcial, y bueno, yo apoyaré y veré que los ejercicios sean cosas razonables con ella. Tenemos la mejor voluntad de que les vaya bien, o sea, ¿cómo van a tener miedo? No, Mariana, porque la idea es que escriban cosas muy concretas. Si se van y escriben hojas y hojas y hojas y hojas, peor para ustedes. Bien, entonces, sí, después va a haber fiestas, pero tranquilo, no sé por qué se asustan tanto. Yo toda mi vida rendí con desarrollo, nunca tuve múltiple opción ni nada de eso. De verdad les digo, no se asusten, no se asusten. Además son 20 puntos de 60, tampoco es el 30% del parcial, tampoco se asusten, digo. Y son menos verdadero o falso. O sea, si responden las otras con cuidado, son 40 puntos de las otras cosas, de las otras partes. ¿Estamos? No, Majo, no se estresen. Claro, la ventaja ¿saben cuál es la ventaja de tomar desarrollo? Una de las ventajas es que si ustedes arrastran un error, por ejemplo, si cometen un error que se puede rastrear, pueden sumar puntos. Cosa que en un múltiple opción no pasa. Si ustedes arrastran un error y responden mal, pierden todos los puntos y son penalizados. ¿Estamos? O sea que si escriben algo que no está del todo correcto, pero hay cosas, hay ideas ahí que están bien, aunque se equivoquen en algunas cuentas, suman puntos. Bien. Va, tranquilo, Fernando, tranquilo. En serio les digo. No nos vamos a desubicar, tranquilo, en serio.
Entonces, hoy vamos a entrar a ver métodos de integración, cómo se relaciona el teorema fundamental del cálculo, cómo nos proporciona un método para integrar funciones. Recuerden que integrar era un problema calcular áreas. Y después el teorema fundamental del cálculo me permitió establecer una relación entre cálculos de áreas y derivación. Vamos a retomar hoy con eso y vamos a ver técnicas de integración, porque el problema derivar es bien sencillo. Ustedes conocen las derivadas de algunas funciones, conocen las derivadas de una composición y salen la derivada de la función que se le ocurra. Por integrar, en general, no es una tarea tan sencilla como lo es derivar. ¿Sí? Obviamente que si ustedes hagan, no me quiero adelantar. Recuerden que es todo con material, ¿eh? Todo con material. Pueden consultar libros, digo, pero trabajar ustedes solos. Material no incluye grupo de WhatsApp. ¿Tá? Trabajar solos, material online, clases, notas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de las propiedades de las funciones, de la monotonía y sus derivadas? Vamos a retomar con un lema que quedó pendiente, que en realidad lo había escrito en forma de proposición, pero lo vamos a escribir en forma de lema y solamente la parte que nos interesa le vamos a llamar lema 1, porque en un ratito vamos a escribir otro lema que le vamos a llamar lema 2. El lema 1 es un lema muy sencillo. ¿Alguien habló? Estoy grabando, ¿no? Sí, tengo el pánico ese de... ¡Ay! Les comento también que tengo a mi equipo de perros guardianes, que somos varias personas. Rajarán a todos los que molesten, rajarán, perdón, es una palabra que no me gusta, pero expulsarán a todos los que molesten mañana en la fiesta. ¿Sí? El que se desubique, haga comentarios groseros, meta banderas que no nazi o imágenes que no correspondan, o insulte, o haga comentarios homofóbicos, transfóbicos, xenófobos, racistas, lo que fuera, marcha de una, y se le bloquea la entrada y si es necesario se bloquea la reunión. Bueno, entonces, lema 1. Yo tengo una función de un intervalo I en R y vamos a suponer que esa función tiene derivada idénticamente 0 para todo x en y. Para todo x en el dominio de definición. Entonces, lo que me dice este resultado, es una estupidez lo que voy a escribir, entonces f es constante en y. Lo escribo porque hay que tener un poquito de cuidado cómo se leen las cosas. Lo que es fácil probar y que ustedes estas cosas gráficamente ustedes ya las saben, pero una cosa es ver las cosas gráficamente el viernes 18, si tengo un descalabro mental. Una cosa es visualizar las funciones en un dibujito y otra cosa es probar las cosas analíticamente. Lo que probamos hace un tiempo, que era trivial cuando vimos derivadas, es que si f es constante, la recíproca de esta. Si f es constante, su derivada es 0. Esta es la variante recíproca de eso, que me dice que si la derivada es 0, entonces f necesariamente es una constante. Y la demostración de este resultado, que es tan sencillo y tan fácil de visualizar, requiere de una herramienta que es el teorema del valor medio de Lagrange que vimos la clase pasada, ¿sí? Que ya lo retomaremos. Entonces, vamos a proceder por el absurdo. Vamos a suponer que no es constante y vamos a llegar a una contradicción. ¿Sí? O sea, sabemos que f' es igual a 0. Suponemos que no es constante y llegamos a una contradicción. O sea, vamos a suponer que no es constante. Esto es lo mismo que decir, supongamos existen x0 y x1. Lo vamos a escribir así, x0 menor que x1. Para los cuales, los ordeno así porque se me da la gana simplemente, tales que f en x0 es distinto de f en x1. O sea, antes de seguir, porque por ahí estoy hablando y se me vienen las cosas a la cabeza. Lo del parcial todavía no está confirmado, es algo que estamos discutiendo con Juliana, ¿sí? Pero es 95% probable que así sea. ¿Sí? Y hay otra cosa, hay un simulacro que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Exacto, Gabriel. Estoy diciendo, hay un simulacro, hagan el simulacro ese.
Bueno, Gabriel, cuando uno dice estricto menor, dice que es distinto, exacto. Podría haber escrito mayor, no importa. Yo tengo dos números distintos, al que es más chico le llamo X0 y al que es más grande le llamo X1, simplemente por ponerles nombres. Y suponemos que f en X0 es distinto de f de X1. ¿Sí? Y voy a llegar a una contradicción. O sea, suponer que no es constante quiere decir que hay dos puntos donde la función en un punto vale diferente de la función en otro punto. Eso es todo. Entonces, lo que yo tengo, si uno hace un grafiquito, lo que yo tengo es un intervalo i, que puede ser un intervalo abierto, cerrado, lo que fuera, y ahí adentro de ese intervalo tengo un numerito x0 y otro numerito x1, y tengo los valores de la función, que pensemos que son distintos, ¿no? F de x1 es por acá, y f de x0 es por acá. Y qué sé yo, la función hará algo ahí, no vaya uno a saber qué. Entonces, ¿qué me dice el teorema de valor medio de Lagrange? Fíjense la importancia del teorema de valor medio de Lagrange. Por el teorema de valor medio de Lagrange, esta es una cosa linda para preguntar en un desarrollo, ¿ven? Porque es bien sencillo. Por teorema del valor medio de Lagrange, ¿qué pasa? Por teorema del valor medio de Lagrange, ¿se acuerdan qué me decía el teorema de valor medio de Lagrange? El valor medio de Lagrange me decía, aplicado en el intervalo x0, x1, ¿no? Aplicado en el intervalo x0, x1. En el intervalo x0, x1 tenemos una función que es derivable, ¿no? Estamos asumiendo que es derivable, y la derivada vale siempre 0. Entonces tenemos una función que en ese intervalito es siempre derivable, y por lo tanto es continua también, si es derivable es continua, en todo el interior. Y lo que me dice el teorema del valor medio de Lagrange es que necesariamente existirá un puntito acá adentro que le llamamos C. Bueno, lo dibujé mal, sería un puntito... Caray. Será un puntito por acá, digamos, C, tal que la derivada en C, el CS pertenece a x0, x1, tal que la derivada en C, o sea, f' en C, justamente vale el valor medio de la función, que es el incremento de la función desde x0 a x1, o sea, f en x1 menos f en x0, dividido el incremento del argumento, x1 menos x0. ¿Sí? O sea, repaso. Supongamos que la función no es constante, por absurdo. Supongamos que la función no es constante. Sabemos que la deriva es 0, pero supongamos que no es constante. Eso lo vamos a hacer en un ratito. Entonces, por absurdo, supongamos que existen dos puntos donde los valores de la función difieren. Esos puntos les llamamos x0 y x1. Por el teorema de valor medio de Lagrange, si yo lo aplico ahora al intervalito x0, x1, como la función ahí es derivable, en todo i, donde este intervalo está contenido, es derivable y por lo tanto es continuo en el interior, podemos aplicar el teorema del valor medio de Lagrange, que me dice que existe un punto C intermedio tal que la derivada en este punto, no sé ya cómo dibujarla, coincide con la pendiente de la recta que pasa por este punto y por este punto, con lo que se llama el valor medio. ¿Sí? Que es justamente f en C1 menos f en C0 sobre x1 menos x0. Ahora, pregunta, x1 y x0 son distintos. x0 en particular era menor que x1. O sea que esto que tengo acá siempre es mayor que 0. Siempre. ¿Y qué pasa con bueno, en particular si es mayor que 0, como decía Rode recién, esto es distinto de 0. ¿Y qué pasa con el numerador? Estamos suponiendo que es distinto de 0. Porque efectivamente estamos suponiendo que existen dos puntos distintos, x0 y x1, donde f de x0 es distinto de f de x1. Entonces tengo algo distinto de 0 dividido por algo distinto de 0. Entonces esto me da como resultado algo distinto de 0. ¿Y dónde está el absurdo? El absurdo está en que estamos suponiendo que la función tiene derivada 0 en todo punto. O sea, estamos suponiendo que esto acá debería ser 0. O sea, por un lado debería ser 0, y si supongo que hay dos valores donde la función difiere, llego a que tiene que ser distinto de 0. Ahí está el absurdo. Ahí está el absurdo. ¿Sí? El absurdo viene entonces, pues, f' de x
estamos suponiendo que se anula para todo x en y. Por lo tanto, conclusión, vale el lema. ¿Qué me dice el lema? Que si la derivada de una función se anula, entonces necesariamente la función es constante. La recíproca es trivial. Si es constante, la derivada se anula. Pero había que probar esto. ¿Sí? Para probar esta, que es tan intuitiva que uno dice, ¿cómo vamos a probar esta estupidez si es obvia? Bueno, es obvia gráficamente, pero hay que probarla con las herramientas que tenemos. Y esas herramientas nos las proporciona el teorema del valor medio de Lagrange. ¿Estamos? Entonces, de ahora en más, la derivada igual a 0 es equivalente a decir que la función es constante, para los dos lados. Sí, la derivada en un intervalo. Bien, entonces, y ahora estamos en condiciones de volver al teorema fundamental del cálculo, donde ya vamos a usar en un ratito esto, en su variante que escribimos la clase pasada. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, si ustedes recuerdan la clase pasada, la clase anterior, no la clase pasada. Esto sería la clase 33. El teorema fundamental del cálculo lo dimos en la clase 31. 32, perdón. No, 31. Sí, en la clase 31. El teorema fundamental del cálculo, en la variante que dimos en la clase 31, ahora vamos a dar otra variante más útil y más práctica y más linda. En su variante que dimos hace dos clases atrás me dice que si yo tengo una f que va de I a R, que es localmente integrable, ¿se acuerdan que localmente integrable quiere decir que es integrable en cualquier intervalo cerrado que uno tome dentro de I? Es localmente integrable en I. Y si uno toma un punto de referencia A en I, esas son las hipótesis, son las cosas que estamos considerando. Una función localmente integrable y un punto A contenido en I, un punto de referencia. Entonces, consideramos la siguiente función. Consideramos la siguiente función f grande, que va de I a R, tiene el mismo dominio de definición que la f chica, definida por... ¿Se acuerdan ustedes cómo se definía la f grande? La f grande es la integral desde un punto fijo a un punto fijo que tomo como referencia, es el punto este que estoy marcando ahí, hasta x de f de t de t. O sea, lo que tengo acá, y obviamente esto lo defino para todo x en y. ¿Sí? Entonces, esta es una función de x que ¿qué me cuenta? El a es un numerito fijo. Entonces, me cuenta el área acumulada bajo la curva f minúscula desde a hasta el x, donde x es una variable. ¿Sí? O sea, lo que estoy midiendo es, tengo la curva por acá, y estoy midiendo el área que va desde a hasta x. Como función de x, ¿no? Estoy viendo cómo cambia esa área cuando yo me muevo x y dejo a fijo. A es un numerito cualquiera, fijo, un número que tomo como referencia. Bien, entonces consideramos la integral de la función f, que es localmente integrable, entre a y x. Y eso está definido para todo x, porque la función es localmente integrable. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo en su versión 1 que vimos la clase pasada? Me dice que se cumple lo siguiente. Primer punto, la función f grande de I en R es continua. Eso ya lo habíamos probado tiempo atrás. La función esa integral desde a hasta x es una función continua como función de x. Y la segunda condición, que es justamente la parte fuerte del teorema fundamental del cálculo, me dice, la escribo y la leemos. La función, el teorema fundamental del cálculo, en esa versión, que es una versión bien general que escribimos,
Me dice entonces que si yo tomo una función localmente integrable, la f minúscula y un punto de referencia fijo, y si considero la función f mayúscula, que es el área acumulada entre a y x de la función f chica, entonces esa f es continua en todo el intervalo de definición. Pero además, sobre la f minúscula puede ser continua, ¿no? Recordemos que una función escalonada es integrable localmente, pero sin embargo no es continua. Pero lo que sí se cumple es que en todo punto x fijo, donde la función f es continua, entonces la función f grande es derivable. Y además se cumple que la derivada de la función f grande es la f chica. Esa es la expresión que no le gustó a Fink out of context, porque dice, el teorema fundamental del cálculo es esto, qué porquería. Pero vamos a ver una versión más sencilla de esto y más útil, y una forma de escribirlo que es mucho más linda, mucho más interesante y que tiene muchísimas aplicaciones. Esta es la versión general. La gráfica fue para ilustrar lo que era la f grande. La f grande es un problema de calcular área. Entonces, este problema lo vamos a pasar ahora en una nueva versión, en una versión que es un poquito más restrictiva, pero que es muy útil para trabajar. Fíjense lo siguiente. Acá es una versión, el teorema esto está escrito punto a punto. Me dice, si yo tengo un punto X donde la f chica es continua, la f grande es derivable, y la derivada de la f grande coincide con la f chica. Obviamente la f chica podría ser continua en un único punto. Piensen en esas funciones raras de Dirichlet. ¿Sí? Bueno, de Dirichlet multiplicadas por x, esa x menos x, ese tipo de cosas. ¿Sí? Que son continuas en un único punto. Bueno, para evitar todas esas patologías y para que salgan cosas lindas y aplicables, vamos a ser más restrictivos, pero con el objetivo de que las cosas sean más útiles. Bien, vamos a evitar las patologías esas de las funciones complicadas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esta condición de localmente integrable, yo la voy a reemplazar por una condición más fuerte que implica esto. Localmente integrable puede ser tanto una función continua como una función continua a trozos, como una función escalonada. Bueno, nos vamos a restringir pura y exclusivamente en la clase de hoy y en la clase del viernes y en las clases que siguen a funciones que son continuas en todo el intervalo i. Entonces, si esta f es continua en todo el intervalo i, la f, que es una hipótesis más fuerte, si es continua en todo el intervalo i, obviamente ya vimos que es localmente integrable. Es una hipótesis más restrictiva, pero más útil. Entonces, si f es continua en todo intervalo i, entonces esta función f grande va a ser derivable en todo el intervalo i, y su derivada va a coincidir con la función que estoy integrando. Y de eso vamos a sacar una segunda versión del teorema fundamental. Entonces, como corolario del teorema fundamental, eso lo probamos, o sea, no lo vamos a probar de nuevo porque ya está probado. Pero como corolario del teorema fundamental, y es el corolario que vamos a usar de ahora en más, me dice que si corolario del teorema fundamental del cálculo. Como corolario del teorema fundamental del cálculo, decimos que si f va de i a r es continua en todo el intervalo i, insisto, esta es una hipótesis más fuerte que la anterior. Si es continua, obviamente es localmente integrable, eso ya lo vimos, pero puede ser localmente integrable sin ser continua. Es una hipótesis más restrictiva, pero más útil. En la física todas las cosas son continuas. La discontinuidad en la física no existe. En la matemática sí hay patología y todo lo que ustedes quieran, pero ni en la ingeniería ni en la física hay discontinuidad. Si es continua en todo el intervalo i, entonces bueno, a veces uno modela por discontinuidades. Bueno, abusé un poquito del vocabulario, pero a veces hay cosas que se modelan con discontinuidades, pero no es el caso. Entonces, si uno define esta función, la integral entre a y x, de f de t, al intervalo t que estoy integrando acá se le llama variable muda, de la misma manera que cuando uno tiene una sumatoria con i desde 1 hasta n, a la i es una variable muda, porque le puedo llamar i, le puedo llamar j, le puedo llamar k y me da lo mismo. A esta t le puedo llamar u, b, z, w y me da lo mismo. Es una variable muda lo que estoy poniendo ahí en la integral.
Lo que estoy diciendo es que esta función entonces es derivable en I, en todo I. No solamente en un punto. Antes decíamos, si f es continuo en un punto, entonces esta es derivable en el mismo punto. No, ahora f es continuo en todo I, entonces esta función es derivable en todo I. Y además, ay, Dios, perdón que sea tan obsesivo con los colores. Y además se cumple que f' de x, bueno, vamos a escribirlo así, que f', la función f' coincide con la función f. Cuando uno escribe las cosas así, eso es una igualdad de funciones. Eso quiere decir que f' en cualquier punto x coincide con la función f evaluada en x para todo x en el intervalo y. Es decir, cuando uno escribe una igualdad de funciones, quiere decir que las funciones son iguales en todos los puntos. Directo para thing out of... No, la que viene para thing out of context es la que viene. Es la que viene, ¿eh? Meme para thing out of context. Bueno, la que viene en un ratito. Esto es un corolario. Estamos preparando el terreno para el meme de thing out of context. Hay una cosa, como les decía, el tema de la continuidad de f grande acá ya se torna redundante, porque si sabemos que f grande es derivable, va a ser continua. Entonces esa parte del teorema central del límite que hablaba de la continuidad de f, esa es irrelevante, porque se da, es una consecuencia. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer un par de observaciones, un par de definiciones, ejemplos, y en un ratito viene el teorema dedicado a thing out of context. Entonces, definición. Vamos a dar un poquito de definiciones. Cuando yo tengo una función f grande, tal que su derivada coincide con f chica, yo digo que esto acá, esta f, es una primitiva de f chica. Entonces, vamos a estudiar las primitivas. Las primitivas hay que tener un poquito de cuidado técnico ahí, como siempre. Puede haber cosas patológicas, ¿sí? Pero nosotros trabajaremos siempre en un contexto en el cual las primitivas existen, ¿sí? Entonces, en principio existen. Una cosa es que existen y otra cosa es encontrarlas, ¿no? Entonces, definición. Van a ver cómo esto va a empezar a cerrar un montón de ideas. Vamos a decir que f de I en R, yo tengo una función de f de I en R, como siempre. Entonces, una función cualquiera, olvidémonos de la integral ahora, olvidémonos de la f como una integral. Una función f grande, que va de I a R también, ¿no? Del mismo dominio de definición, de I a R, se llama primitiva de f. Primitiva de f chica. Yo solamente voy a, en lugar de decir f chica y f grande, voy a decir f y f grande. Espero que no se confunda. La función f grande se llama primitiva de f, o f chica, si, lo que les decía recién, si f' es igual a f, punto a punto. ¿Estamos? O sea, en particular nosotros vimos, fíjense la diferencia con lo anterior, fíjense la diferencia con lo anterior. En particular nosotros definimos una f grande en particular, definimos esta f grande. Lo que vimos que esta función f grande, si yo la derivo, me da la f chica. Bueno, pero eso formulémoslo en un contexto genérico, olvidándonos de que partió de una idea integral. Uno dice que una función f grande es una primitiva de una función f chica si la derivada de la función f grande me da la f chica. ¿Sí? Y eso me va a llevar todo el problema de calcular integrales. Recuerden ustedes, sí, exactamente, John Long, ya vamos a ese punto. Por eso hay muchas primitivas, hay infinitas primitivas, pero eso ya vamos a ver que todas son muy sencillas de caracterizar. Ya lo veremos en un ratito. Pero esto es importante porque me va a llevar el cálculo de integrales, que como lo habíamos planteado era un problema de calcular áreas, ¿sí? A un problema de encontrar primitivas. Y las imprimitivas yo las puedo encontrar con técnicas o las puedo sacar de la galera. Puedo decir, no, miren, la primitiva de esto se me ocurrió, lo soñé y es esta, y funciona. Entonces, en lugar de integrar,
vamos a ver cómo, conociendo las primitivas, las integrales salen de manera sencilla. ¿Sí? Claro, el La problema fuerza está en bruta, cómo se encuentran las primitivas. Sí, Elvis, escucho. la fuerza bruta, profe. La fuerza bruta o la magia, la creatividad que uno se despierta un día y dice, voy a probar con esta función y funciona. Pasa a veces, ¿eh? Pasa, les aseguro. Pero hay métodos, digo, hay métodos que evitan la fuerza bruta y esa cuestión Dicen que Ramanujan, ¿conocen a Ramanujan? El matemático hindú que Thomas Hardy lo llevó a Inglaterra en primera mitad del siglo XX. Hay una película, se hizo famoso en la película, pero Ramanujan es un personaje muy conocido de la matemática, un tipo que murió muy joven, porque era un tipo que se había criado en el medio del campo y tenía un talento fabuloso, un tipo muy místico, y era especialista en calcular lo que se llaman fracciones continuas. Una fracción continua es algo que se escribe de la forma, para poner un ejemplo, una función continua es algo de la forma 1 sobre 1 más 4, sobre 4 más 5, sobre 4, 5 más 1, sobre... O sea, una cosa que solamente a un demente se le puede ocurrir. Y dice la tradición que a Ramanujan era un especialista en fracciones continuas, en ver cómo convergían y cuánto daban, y dicen que el tipo cerraba los ojos y respondía. Y dice que él escuchaba una voz, la diosa Shiva, que le decía, la solución es 7,8. Y el tipo decía, eso dice la leyenda, ¿no? Ya, no sé para qué sirve eso. A mí no me sirve. Bueno, entonces, hay mucha leyenda de Ramanujan, pobre tipo. Murió muy joven, ¿no? Bueno, entonces, una primitiva. Entonces, el punto es que hay varias cosas que importan. Por ejemplo, notar. De la formulita anterior, que le vamos a llamar asterisco, la formulita anterior, asterisco le vamos a llamar a esto. A esto le vamos a llamar asterisco. Noten que esto se los había comentado en la clase pasada, que si yo cambio A, en lugar de A pongo otro numerito, A no me aparece en ningún lado, solamente me aparece como un número de referencia. También tengo una función que derivada me da f chica. O sea, yo podría cambiar A y tengo el mismo resultado a este nivel. ¿Sí? Entonces tengo varias primitivas, porque una cosa es integrar desde 10 hasta x y otra cosa es integrar desde 20 hasta x, pero ambas funciones son primitivas. Entonces, de esa función asterisco, se ve que la primitiva no es única. Por eso uno habla de una primitiva. Se ve que la primitiva no es única, pero eso no es problema. La primitiva no es única. ¿Sí? Es más, veremos que hay infinidad de primitivas. Esto es, pues cambiando A en la integral, cambiando A en la integral, se obtiene una nueva función nuevas f tilde de x, digamos que son, en lugar de poner a, pongo la integral entre b y x de f de t, y eso va a seguir siendo una primitiva, nuevas f tilde de x, tales que f' es igual a f. La pregunta es si no hay además otras primitivas, porque ya sé que variando a tengo primitivas, bueno, pero ¿habrá otras? Bueno, la idea es que no, la idea es que todas las primitivas difieren en una constante. Esencialmente tengo, dadas dos primitivas, tengo que una es la suma de la anterior más una constante. ¿Estamos? Entonces, pero eso no, vamos a ver que no me afecta para nada el cálculo de áreas. Entonces, como les decía, para cada f continua existen infinidad de primitivas. ¿Está? Entonces, en principio existen infinitas primitivas. Pero ya, como insisto, veremos que en el problema de calcular área eso no me importa en absoluto. ¿Sí? Entonces existen infinitas primitivas.
Por ejemplo, miren, vamos a poner unos ejemplos sencillos que ustedes conocen. Voy a poner ejemplos sencillos porque los ejemplos difíciles los voy a dejar para los prácticos. Obviamente que, bueno, ya voy a comentar sobre esto, pero obviamente que este tema requiere mucha práctica para darse cuenta uno cómo se calculan las cosas. En serio, requiere mucha práctica. Bien, a todos nos ha llevado tiempo y tiempo hacer integrales. No quiero decir que hagan 1.000.000 de integrales, pero hay que hacer, hay que practicar, hay que ver, en fin. Entonces, supongamos que yo les digo f chica, lo que estoy integrando, le vamos a llamar f de x, porque como decía, t es una variable muda, le puedo llamar x, t, como sea. Supongamos que la f chica sea la función coseno de x, ¿no? Donde x perteneciente a r, definiendo de r. ¿Cuál es una primitiva de esa función? ¿Cuál es una función que si yo la derivo me da eso? Sin hacerla, digo, acudiendo a vuestra memoria. Una primitiva de f es f grande de x igual, ¿cuál es la función que si yo la derivo me da el coseno? El seno, exacto, Santiago. Bien, bien, Santiago, así me gusta. Una primitiva de f es el seno de x. Porque si yo derivo el seno de x me da el coseno. Pero otra primitiva de f es la que escribió ahí Santiago Acosta, es seno de x. No me va a entrar acá más 1, 2, 3, 0, 9, 4, que es el teléfono de algunos seguramente. 1, 2, 3, 0, 9, 4. Eso también es una primitiva, porque cuando la derivo, el seno de x me va a dar el coseno, y la constante esta no me va a cambiar nada. O sea que en general, las primitivas son de la forma, las primitivas son de la forma, lo tenemos que probar igual a esto, ¿no? Son de la forma f de x igual a seno de x más una constante, que le voy a llamar c. A la constante le voy a llamar c. C es una constante. ¿Sí? Esto acá, cada vez que yo escriba c, estoy diciendo esto acá es una constante. ¿Mm? Claro, el tema es lo siguiente. Ya vamos a ver que esa constante en los problemas prácticos no me interesa en absoluto. Los problemas de calcular áreas. Sí, tranquilos. Nunca... Esa constante no se preocupen, ya veremos, porque en realidad uno trabaja con diferencias de primitivas, evaluadas en un punto y evaluadas en otro, entonces esas constantes se van. Pero la pregunta natural es, bueno, pero ¿habrá otras primitivas que no vengan de la, yo qué sé, habrá otra cosa, una función larguísima así, que si yo la derivo se empieza a simplificar todo y me queda coseno de x? Bien. Bueno, eso hay que probarlo, que no, todas las primitivas son de esta forma. Ya lo vamos a probar. Es bien sencilla la prueba. Otro ejemplo, f de x igual a x a la n. Estoy poniendo ejemplos fáciles, ¿no? Los difíciles, digo, los dejo para el práctico. X está en R y n son los naturales mayores que 0, 1, 2, 3, etc. ¿Cuánto vale la primitiva de esa función? La primitiva de esa función, ¿cuál es la función que si yo la derivo me da esa? La vimos a esta, la vimos cuando vimos integrales. La función que si yo la derivo me da esa es x a la n más 1 sobre n más 1. Exactamente, y acá tengo que sumarle una constante en general. Exactamente. Si yo digo esa función me queda x a la n, eso ya lo vimos, porque baja el n más 1, se simplifica con el de abajo, y me queda arriba x a la n más 1 menos 1, que es x a la n. Y otro ejemplo todavía más fácil, este es más fácil de recordar de todo. ¿Qué pasa si yo pongo f de x es igual a e a la x con x en r? ¿Cuál es una primitiva de esto? Bueno, f de x tiene la particularidad, e a la x tiene la particularidad de que si yo la derivo me da la propia e a la x. Esto lo habíamos visto también. O sea que una primitiva es e a la x más una constante. De ahí la importancia del numerito e también. Entonces, lo que me dice el lema 2 es que estas son todas las primitivas. O sea, todas las primitivas difieren entre sí solamente por una constante.
que es lo mismo que decir que en el caso cuando calculábamos la integral de la función f grande, es lo mismo que decir que, bueno, cambio el punto de referencia a este. Si cambio el punto de referencia a este, obviamente tendré diferentes primitivas. ¿Sí? Entonces, hay infinitas primitivas, pero todas ellas difieren en una constante. Dos primitivas cualquiera difieren en una constante. Entonces, eso es lo que me dice el lema 2, que vamos a usar el lema 1 que vimos al principio para probarlo, y después vamos a ir directamente al segundo teorema fundamental del cálculo y al método de integración. La clase de hoy es linda, va a haber ejemplos, y van a ver que es la clase más linda del curso, me animo a decir. Casos más complicados los verán en los prácticos. El lema 2 me dice lo siguiente. El lema 2, para diferenciar los lemas que escribí al principio. Si f, voy a obviar todas las condiciones de ahora en más, no voy a escribir más f continua, f grande, ya se sabe lo que son f chica y f grande. Si f y f tilde son primitivas de una función f que es continua, bueno, se puede integrar, etcétera, etcétera, entonces lo que ocurre es que la diferencia entre f tilde y f, o sea, f tilde es f más una cierta constante que le llamamos c. Puede ser 1000, 100, 200, 300, pero siempre es f más una constante. O sea que dos primitivas cualquiera difieren en una constante. Es la única diferencia que hay entre una primitiva y otra. ¿Sí? Y son infinitas porque hay infinitas constantes, obviamente, hay infinitos números reales. La demostración de esto es realmente muy sencilla y sale del lema 1. El lema 1 me decía que si f' es igual a 0, entonces la función es constante. ¿Tá? Entonces, fíjense, se cumple. Otra cosa que puede ir en el desarrollo, porque es fácil. La idea es tomar cosas sencillas que se puedan probar de manera fácil, ¿no? No cosas complicadas. No le vamos a tomar un teorema que tenga que usar 15 páginas para resolverlo, porque nadie quiere corregir 15 páginas. Acostúmbrense a eso, digo, también no solamente por ustedes, sino por la salud mental de los correctores. Yo quiero corregir cosas cortitas, directas al pie, digo, ¿no? Si no, me cambia el humor mucho y la lapicera se empieza a aflojar ahí, a hacer circulitos que uno no quiere hacer. Entonces, se cumple. Como son primitivas, se cumple que la derivada de f' es f, porque f grande es primitiva de f chica. Y además, como f tilde también es primitiva de f chica, se cumple que la derivada de f tilde grande es también f chica. Las dos son primitivas de f chica. ¿Estamos? Entonces, si yo resto estas dos cosas, si yo hago f' menos f tilde prima, obviamente eso yo lo puedo escribir así. F menos f tilde prima, estoy restando las dos igualdades que puse ahí. Entonces, pero estoy agrupando la f' menos la f tilde prima, porque la derivada de una resta la resta de la derivada. ¿Sí? Esto acá, bueno, si quieren lo desarrollo, pero obviamente es f', estoy escribiendo de más, no sé por qué, menos f tilde prima, f tilde es f tilde prima es f, y esto me queda 0. O sea que lo que estoy diciendo es que la derivada de la diferencia de las dos funciones es la función idénticamente 0. Dicho de otra forma, estamos diciendo que en cada punto donde evalúo la derivada de f menos f tilde, o sea, en cada punto x donde evalúo eso, me da 0 para todo x en el intervalo y. Eso vale, es una igualdad de funciones. Una función es igual la derivada de una función es igual a 0. O sea, la derivada es igual a 0 para todo x donde la evalúo. ¿Y qué me dice el lema 1? El lema 1 que les escribí al principio me dice que si una función tiene derivada 0, entonces esa función es constante. Bueno, entonces acá yo tengo una función
una función cuya derivada es 0, por lema 1, f menos f tilde, que es la función que estoy derivando, tiene que ser igual a una constante. ¿Sí? Y eso es lo mismo que sí, y esto en todo i, ¿no? Esto en todo i, en todo el intervalo i. Entonces, esto es lo que me está diciendo si uno despeja, bueno, esto es lo que me está diciendo lo anterior, ¿sí? La constante ahora sería menos c. Déjenme escribirlo anterior así. Así no tengo que hacer ningún cambio. Déjenme escribirlo anterior así. F igual a f tilde más c. Entonces ahora sí, al f tilde lo paso para el otro lado. Me implica que f es igual a f tilde más una constante que ahora le llamo c. Y listo. Entonces, dos primitivas cualquiera difieren en una constante. Punto. ¿A qué está asociada esa constante? Como le decía recién, a cambiar el punto de referencia de donde empiezo a contar el área acumulada. A cambiar el a que aparece en la integral, en el límite inferior de la integral, en el extremo inferior de la integral. Y con esto, ¿me siguen? No me digan que no es lindo esto. Con esto podemos ir al segundo teorema fundamental del cálculo, o regla de Barrow, dedicada especialmente para think out of context. Out of context. ¿Sí? Para ellos va dedicada. Para él, ellos, ella, no sé quién es. Segundo teorema fundamental. Recuerden que estamos trabajando en un contexto más laxo, pero más lindo, más elegante, más claro, etc. Segundo, más útil, segundo teorema fundamental del cálculo, pero todo es parte de lo mismo. Y esto es lo que en la práctica se conoce como la famosísima regla de Barrow. Un tipo también contemporáneo de estos grandes próceres del cálculo diferencial e integral. La regla de Barrow me dice lo siguiente. Es reescribir lo que escribí recién de una manera un poquito diferente. Yo tengo f de i en r continua. Estamos trabajando en ese contexto. Continua. Y tengo f mayúscula, una primitiva cualquiera. Que ya sabemos cómo digo, una primitiva. La que se les ocurra. O sea, eso quiere decir elegir la constante c como se les da la gana. Todas difieren una constante. Bueno, elijan la constante que se les dé la gana. Como eligieron acá arriba, como pusieron acá arriba, alguien sugirió poner seno de x más 1 de otro, pongan la constante que se les da la gana. ¿Sí? Entonces, elijan una primitiva cualquiera, sea f continua y f grande, una primitiva cualquiera de f. Entonces, y acá viene la parte linda, entonces, para A y B pertenecientes a I, fijos, ¿no? Dos numeritos fijos. Ahora fijo dos números, un numerito A y un numerito B en el intervalo I. Se cumple que la integral, miren qué cosa linda que es esto, que la integral entre A y B de f de t, que esto es el área bajo la curva entre dos numeritos fijos. Ahora son dos números fijos, el número A y el número B. ¿Sí? Y yo tengo una primitiva. Bueno, lo que me dice el teorema es que esta variante, el teorema fundamental del cálculo, me dice que la integral entre A y B de la función f que estoy integrando, la curva, el área bajo la curva entre A y B, no es otra cosa que la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Díganme si esto no es algo maravilloso. O sea, si uno pasamos el problema y esta va dedicada, ya lo borro, pero esto va dedicada a think out of context. Que no le gustó, sé que no le gustó a la otra variante, pero díganme si esta no es linda. ¿Sí?
Eso es lo que se conoce como la regla de Barrow. Esto acá es lo que se conoce como la regla de Barrow. Entonces, fíjense, ustedes me dan una... Ustedes me dan... El problema de calcular área se redujo a lo siguiente. Si yo conozco una primitiva cualquiera, entonces el área bajo la curva de la función entre A y B es simplemente la resta de las primitivas. O sea que el problema de calcular áreas, que puede ser un problema técnico, complicado, porque recuerden que calcular áreas involucra sumas inferiores, sumas superiores, convergencia, Riemann, ínfimo, supremo, etcétera, etcétera. Pero ahora con este teorema fundamental, por eso es el teorema fundamental del cálculo, ese problema se reduce a otro, al problema de encontrar una primitiva, una función f grande, cuya derivada coincida con, con la f chica que estoy integrando. Si la encuentro, que a veces la puedo encontrar y a veces no, a veces puede ser complicado, a veces puede ser difícil, pero en todo caso, en el peor de los casos, siempre existe la técnica numérica de calcular sumas de Riemann, digamos, eso nunca hay que olvidarlo. Pero si uno conoce la primitiva, entonces la integral es la resta, si uno conoce una primitiva, la integral es la resta de la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. O sea, evalúo la primitiva en este extremo superior, la evalúo en este extremo inferior y la resto. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿por qué no aparece la constante? Pregunta que les hago. Estamos, acá no hay que probar... ¿Cómo se prueba esto? ¿Y no es porque se cancelan al restar las dos primitivas? Exacto, exactamente. ¿Sí? Primera, vamos a hacer la demostración. No estaba la demostración en ningún lado, me olvidé la demostración. Es una pavada la demostración, ¿no? Pero, demostración. Anoto porque el semestre que viene la tengo que dar, entonces me tengo que acordar las cosas que no me debo olvidar el semestre que viene. Fíjense, demostración. Yo tomo f de x, la integral entre a y x, de f de t. Yo sé que esto es una primitiva. Lo sé, por el teorema fundamental del cálculo. Primitiva de f. Por el corolario que escribimos en el teorema fundamental del cálculo. Yo sé que si derivo f grande me da f chica. Bien, y por otra parte, bueno, entonces veamos. Por otra parte, lo que yo quiero conocer es f en b, ¿no? F en b. Entonces, pero por otra parte, fíjense, f en x. Voy a hacer un lío acá. No, espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Digo, el A que escribí acá abajo, discúlpenme un poquito, el A que escribí acá abajo no necesariamente es el A que yo estoy poniendo, digamos, ¿no? Tendría que haber puesto acá en realidad C y D, porque para no confundir con la anotación. Hagámoslo de esta manera. Yo sé que si yo arranco de un numerito C cualquiera, yo sé que si arranco un numerito C cualquiera, la integral entre C y X es primitiva de F. ¿Estamos de acuerdo? Estoy mareando ahí, porque ahora le estoy llamando A y B, y antes le había llamado A al límite inferior también, pero puede que no sea el mismo. ¿Sí? Entonces, arranquemos de un C hasta un X, de f de t de t. Si no, me va a faltar un pedacito. ¿Estamos? Eso yo sé que es una primitiva de f. ¿Sí? Por otra parte, f en b, no, esto no es por otra parte ahora, esto implica entonces que f en b es la integral entre c y b de f de t de t.
Ahora, esta integral por aditividad respecto al intervalo, ahí le puedo chantar un A en el medio, o sea, puedo hacer la integral de C hasta A, de f de t de t, ahora sí me gustó, más la integral entre A y B de f de t de t. ¿Sí? Yo definí la f tomando como referencia, la f grande, tomando como referencia un numerito fijo que le llamo C, que no lo quiero confundir con el A, si no me va a faltar un pedazo. Es otro numerito, digamos, un numerito arbitrario, que yo tomo como referencia. Yo sé que eso es primitiva. Entonces, si yo evalúo f en b, por definición, poner f en b es poner el límite donde dice x, poner b. Ahora, uso aditividad respecto al intervalo. Si quiero integrar de C hasta B, voy primero de C hasta A y voy después de A hasta B. Ahora, pregunta, ¿qué es esto? La integral desde C hasta A de f de t de t. Bueno, es simplemente acá, en esta función, donde dice x, poner A. Esto no es otra cosa que la f grande en A. ¿Se entiende? Porque estoy tomando como referencia C. No importa, no importa en absoluto. Recuerden que cuando uno escribe la aditividad respecto al intervalo, no importa el orden que haya entre A, B y C. Eso vale siempre. John Long. ¿Estamos? No hay que aclarar nada. Las cosas se arreglan solas. Fíjense, lo que f en A es la integral entre C y A de f de t de t, o sea, es lo que tenía acá marcado. Entonces, si de acá despejo, me implica que esto que tengo de este lado, entre A y B de f de t de t, es igual a esto, a f de b, la primitiva evaluada en b, menos la primitiva evaluada en A. Y listo, y ahí terminó la idea. Les quiero hacer un par de comentarios. ¿Estamos entendidos, no? O sea, siempre que yo quiera calcular áreas, si yo conozco una primitiva, evalúo la primitiva en el borde superior, la primitiva en el borde inferior, las resto y tengo el área de la función f chica. ¿No? Si tengo primitivas f grande, que las derivo y me dan la f chica. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Nota lo siguiente. Notar. Si en lugar de f de f usamos otra primitiva, bueno, el resultado también vale, porque me dice que yo no dije que era una primitiva particular, yo dije que es una primitiva cualquiera. Me dice, el resultado anterior me dice que la integral entre A y B, de f de t de t, otra primitiva llamémosle f tilde. Me quedaría, esta integral me quedaría f tilde en B menos f tilde en A. Pero ¿qué diferencia hay entre f y f tilde? Bueno, difieren en una constante. O sea, f tilde es f en B más una cierta constante, menos, y f tilde en A será f en A más la misma constante. ¿No? Porque como funciones, f tilde y f difieren en una constante, en todo punto. Y fíjense que acá la constante, justamente, que tengo acá aparece un signo más, acá aparece un signo menos, y esto me queda igual a f en B menos f en A. O sea que no me importa, eso es lo que les decía yo recién, no me importa qué primitiva yo use. Uso uno cualquiera, cuando yo hago la diferencia, las constantes se van, y el área de la curva entre A y B de la curva f minúscula es justamente la diferencia de las dos primitivas. O sea, acá viene el punto importante. ¿Por qué se llama teorema fundamental del cálculo? Porque ahora, claro, una primitiva alcanza, en este tipo de problema de calcular área, alcanza con una primitiva, punto. En las tablas de integrales suele aparecer lo que se llaman integrales indefinidas. Entonces, en lugar de poner límites de integración, ponen la f mayúscula más una constante. Eso significa que es la primitiva y le puedo sumar una constante cualquiera. ¿Sí? Hay veces que en algunos problemas concretos, con problemas de borde o cosas por el estilo, interesa la primitiva que uno use. Eso queda fijado por las condiciones del problema. Pero en lo que respecta a esto, al cálculo de área entre A y B, no aparecen las constantes. Exacto, puedo usar una primitiva cualquiera. ¿Estamos? Entonces, pero fíjense filosóficamente el significado de esto.
El problema de calcular áreas, que era un problema que venía usando sumas de Riemann, suma superior, inferior, se reduce ahora al problema de encontrar primitivas, o sea, de encontrar una función, f mayúscula, cuya derivada me dé lo que tengo adentro. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes, que me agarran una función f minúscula que es seno por el logaritmo por x al cubo, ¿sí? Y la derivan, y tiene otra función larga así. Bueno, yo sé que si integro esa función larga así, si calculo el área bajo la curva de esa función larga así, me da la función que derivé, evalúa en los extremos la diferencia. O sea que un problema de calcular un área muy, muy compleja se reduce a algo muy sencillo. Siempre y cuando uno conozca las primitivas, ojo. Pero si uno agarra una función, la deriva, ya sabe que una primitiva de lo que obtuvo es la función que derivó. Entonces uno puede empezar a derivar las funciones que se les ocurre, construir una tabla de millones y millones y millones y millones de primitivas. No es la idea, pero se podría hacer. Sí, de hecho en las tablas integrales aparecen las primitivas de las funciones más sencillas, digamos, ¿no? El resto es encontrar técnicas que me permitan calcular primitivas. Y eso es la segunda parte de la clase, lo que voy a dar ahora en lo que resta de clase. Quiero hablar un poquito de la notación. La estrategia es lo siguiente: cuanto uno conozca las primitivas de mayor cantidad de funciones, mejor va a ser. Si alguien viene y me dice, yo sé cuál es la primitiva de seno al cubo de x por logaritmo de x, bueno, bien. Y la puedes usar en un programa donde se puede usar, perfecto. O sea, cuanto uno mayor cantidad de primitivas sepa, mejor. Pero por suerte existen las tablas de integrales también, existe Wolfram, existe patatín, patatá. Todo eso. Hay una cosa curiosa, que es que en general hay una función muy particular. ¿Conocen ustedes la campana de Gauss? Todavía no hubo Galag. La campana de Gauss, ese es un comentario al margen. Sí, yo la conozco. Bien, quienes hayan visto alguna vez probabilidad estadística, la campana de Gauss, f de t, bueno, es una constante que no viene al caso, creo que es 1 sobre raíz de 2pi, una cosa por el estilo. Es una función que viene de probabilidad, o sea, esta constante olvídenla, no importa. Es una constante para normalizar y que la integral sea 1. Pero es e a la menos t cuadrado, básicamente. Esa función, si uno la dibuja, siempre es positiva, ¿no? Pero decae rápidamente, porque cuando yo voy a infinito, t cuadrado va a infinito, e a la menos infinito se va muy rápido a 0, y también se va muy rápido a 0 cuando yo voy a menos infinito, porque algo muy grande, muy chiquito negativo, cuando lo elevo al cuadrado me da algo muy chiquito positivo. Perdón, muy grande, algo muy grande, en valor absoluto, pero negativo, cuando lo elevo al cuadrado me da algo muy grande positivo. Y cuando hago el menos, esta función tiene la forma de una campana. ¿Sí? Esto de hecho es lo que se llama la campana de Gauss. Es una función que decae muy rápidamente a 0. Es una especie de sombrero ahí. Esto es lo que se llama la campana de Gauss. Y como curiosidad les cuento que si uno quiere buscar la primitiva de esa función, o sea, yo les pregunto, ¿cuál es la función, cuál es la primitiva? O una primitiva. Bueno, esta función tiene esta función, ¿no? Ojo, no estoy diciendo esta por alguna otra cosa, por t o por coseno, por lo que fuera. Esta función, que en principio tiene primitiva, hay una función que si yo la derivo me tiene que dar eso, porque es una función continua. Pero esa función f no se puede escribir en términos de funciones elementales. O sea, es una función tan complicada que no se puede escribir en términos de las funciones que ustedes conocen. Potencias, logaritmos, exponenciales, senos, cosenos, etcétera, etcétera. Esa primitiva no se puede escribir que existe, de hecho. Esta función se usa muchísimo en estadística. Cuando hagan probabilidad estadística, ¿no? Las desviaciones, cuando uno hace mediciones, etcétera, que están asociadas con la campana de Gauss, no se puede escribir en términos de funciones elementales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto hay que verlo, ¿no? No me voy a meter acá en detalles. Pero lo que quiere decir esto es que si alguien pone que la primitiva de eso es seno a la 20 por logaritmo de x al cuadrado, por algo está mal.
No se puede escribir la primitiva, que existe, es una función. De hecho, se le llama función error a la primitiva. Claro, se calcula numéricamente. Pero es algo que no se puede escribir en términos de funciones elementales. Es una curiosidad que les comento. No, no vamos a ser tan malos de decirle, pónganos la primitiva de eso, porque sería maldad absoluta. Una anotación antes de pasar a las estrategias, y ahora viene la parte linda, estrategias de integración, técnicas de integración. Capaz que me pase unos minutos, pero vale la pena. ¿Estamos? Entonces, una anotación importante que vamos a usar de ahora en más para simplificar la cosa, la anotación de Leibniz, y que la vamos a usar, se usa muchísimo. Si yo tengo la integral entre A y B de f de t, de t, que sabemos que eso lo puedo escribir como diferencia de primitivas, ¿no? Esto lo sabemos escribir como f en b menos f en a. La anotación es, para simplificar eso que escribí ahí abajo, se suele poner así, f en t, con una barrita que se ponga arriba b y abajo a. La anotación esto es notación. Esto quiere decir, agarre f, evalúela en b, agarre f, evalúenla en a y haga la resta. Esto es notación, no significa nada más que eso. Es exactamente una manera breve de escribir esto. ¿Sí? Una manera sencilla de escribir eso. Es pura y exclusivamente notación. Es la f grande, una barra, se le pone arriba b y abajo a. ¿Qué quiere decir? Evalúe f en la parte de arriba b y réstele la f evaluada en la parte de abajo. ¿Estamos? Notación que viene de los años de Leibniz, así que es bien vieja. Entonces, la estrategia es que cuantas más funciones conozcan primitivas, más fácil será calcular integrales. Y como es más fácil derivar que integrar, a veces el problema o sea, ahora pasamos el problema de integrar a un problema de encontrar primitivas. Y tenemos que desarrollar técnicas que nos permitan encontrar primitivas de una manera sencilla. A veces es fácil, a veces no. El tema es que en el peor de los casos hay técnicas numéricas para estudiar áreas, ¿no? Vía las sumas de rima. Entonces vamos a hablar de técnicas de integración. Hay tres técnicas que se destacan. En particular hay dos, una que no es tan común. Yo de Córdoba registro dos técnicas de integración clásicas. Hay una que veremos la clase que viene. Técnicas de integración que a veces, ojo, a veces funcionan y a veces no. La idea es tener, si ustedes quieren usar una tabla de integrales y me dicen la primitiva de esto es tanto como el parcial es con material, perfecto. Si ustedes me sacan de la galera y me dicen, Sony, se me cruzó por la cabeza, se me cayó el mate y quedó escrita la primitiva de la función en el piso, y funciona, bien, está. El tema es darles técnicas para que las encuentren. Hay dos técnicas que se destacan sobre el resto, una es la integración por sustitución y otra es la integración por partes, y otro es, sí, eso mismo, Shiva, y otra es una técnica de fracciones racionales que veremos de funciones racionales que veremos en la clase que viene. Pero las más usadas son estas, que voy a dar ahora. Integración por sustitución, voy a dar cómo se usa, voy a probarlo y voy a hacer un ejemplo en cada uno. O sea, capaz que me lleve unos minutos más, pero vale la pena. ¿Estamos? Es linda esta parte. Entonces, para simplificar, asumimos que todas las funciones están definidas en el dominio que interesa. Si son funciones compuestas, las puedo componer. Son derivables, etcétera, etcétera. No voy a escribir todo para no embarrar la cancha. ¿Estamos? Entonces, la primera técnica es la integración por sustitución. Sustitución. Insisto, son técnicas que a veces funcionan y a veces no. Son técnicas que uno puede intentar. Y hay un punto importante. No hay una regla general para darse cuenta cómo aplicarlas. No hay regla. Eso es práctica, ensayo, error, muchos ejercicios, muchos ejercicios, sangre, sudor y lágrimas. No hay otra forma. ¿Sí? Porque en general la idea es transformar una integral en una integral que sea más sencilla de calcular. ¿Sí? En general, cuando uno empieza a probar cosas, lo que ocurre es que arranca con una integral cortita así, hace sustitución y llega a una integral larga así, mucho más complicada que lo que tenía que calcular. ¿Sí? Bueno, eso es parte de la intuición, del entrenamiento, de la práctica, etcétera, etcétera, y de quemarse las pestañas haciendo cuentas.
Pero no se asusten, todos hemos pasado por ahí. Si les dijera yo las sustituciones que he visto cuando daba clases en Córdoba, Dios mío, no las voy a decir. Entonces, integral por sustitución. Primero vamos a dar la proposición que justifica el nombre integral por sustitución y después vamos a dar un ejemplo. Fíjense, me dice la técnica por sustitución. Supongamos que yo quiero calcular... ¿por qué escribí esto? Discúlpenme, hice algunas mancanas acá. Ahí está. Voy a escribir el resultado primero, lo vamos a probar y después vamos a dar ejemplos de cómo se utilizan. Supongamos que yo quiero integrar una función entre A y B. Una función, insisto, que está bien definida la composición, que la puedo hacer, que no hay ningún problema de ese tipo. Quiero calcular algo que es de la forma f en g de t por g' de t. Supongamos que, o sea, uno tiene dos funciones. F y g son dos funciones, ¿no? Que las puedo componer, g es derivable, etc. Todo lo que yo escriba acá se supone que lo puedo hacer. ¿Estamos? Entonces, f continua, etc. Supongamos que yo puedo reconocer, ya veremos cómo se reconoce eso, una integral donde lo que estoy integrando es la composición de una función f con g multiplicada por la derivada de g. Bueno, lo que me dice el teorema de sustitución es que esta integral, que en principio luce complicada, se puede reducir a algo más simple, que es la integral de f de t, solo que ahora los límites de integración los tengo que cambiar. En lugar de poner a, tengo que poner g de a, y en lugar de poner b, tengo g de b. O sea que toda vez que uno pueda reconocer una integral como esta, que tiene toda la pinta de ser una integral compleja, eso es difícil, uno lo puede, si puede identificar las funciones f y g que me permiten escribir la función que estoy integrando así, entonces la integral se reduce a esto. Y bueno, claramente esto es más fácil de integrar que lo otro, ¿no? O sea, esto sería la parte difícil, hay que identificar, y esa parte difícil entre comillas, digo, qué sé yo, la transformo en uno que es una parte fácil, haciendo lo que se llama una sustitución, porque es equivalente a cambiar la variable con respecto a la cual estoy integrando. Parte fácil, digamos, y parte sencilla. Todo entre comillas, ¿no? Sencilla y difícil acá no tiene ningún sentido preciso. ¿Estamos? Pero esta formulita es muy, muy linda y muy útil. Es una de las posibilidades. ¿Qué prefieren? ¿Que haga primero un ejemplo y después la demostración, o que haga primero la demostración y después el ejemplo? Escucho. Primero ejemplo, después demostración. La demostración. Bueno, el que primero. No, vamos, la demostración es sencilla. Vamos a la demostración. ¿Quién puso? El primero que puso demostración, ahí va. Kevin. Por mi parte, la demostración. Fue ejercicio de demostración. No, Santiago puso, idem. Vamos a hacer las dos cosas. Bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, arranquemos por el ejemplo. No, no, Kevin, arranquemos por el ejemplo. Por un ejemplo, entonces. Ejemplo y después la demostración. Entonces, vamos a ejemplo. Voy a hacer ejemplos sencillos, ¿no? Yo no quiero hacer los ejemplos complicados para el práctico. Siempre tienen Wolfram para resolver esto, les aviso, ¿no? En el parcial. Pero insisto, hay que practicar mucho, mucho, mucho hasta darse cuenta intuitivamente cómo funciona. A veces no funcionan, a veces no es posible escribir la función de esta forma, ¿sí? A veces esta técnica no funciona, no se puede usar, a veces sí, hay que darse cuenta, a veces sí funciona, a veces se puede escribir de varias maneras diferentes, hay que darse cuenta cuál es la manera que conviene usarla, igual que lo que vamos a ver en un ratito, integral por partes. ¿Sí? Pero es práctica, no hay otra receta. Práctica. Supongamos que yo quiero calcular, miren la función complicada que voy a poner. Calcular la integral entre a y b no pongo ni siquiera lo que es a ni lo que es b, de seno de t a la 9 coseno de t de t. ¿Sí? El 9S ya suena horrible.
¿Sí? Pregunta. ¿Cómo se podría escribir esa función? Si es posible. A veces no se puede escribir, ojo, ¿eh? A veces la sustitución no se puede usar. Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, no es que no se puede usar. A veces uno usa sustitución y llega a cosas más complicadas. ¿Tá? En este caso vamos a llegar a una cosa muy sencilla. ¿Qué se les ocurre llamar como f? Acá dejé todo picando. Dejé todo picando. ¿Qué llamarían g y qué llamarían f? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el seno y el coseno? ¿Cuál es la derivada de cuál? Seno, coseno, ahí hay un seno y ahí hay un coseno. Yo sé que la derivada del seno es el coseno, exactamente. Entonces, ¿por qué no le llamamos a esta función al seno g de t? Con lo cual, la derivada del seno es el coseno, con lo cual esto acá me queda g' de t. Ese puntito que escribí ahí es un producto, ¿no? En la integral de arriba. No es una composición. La composición está hecha en la f compuesta con g de t, multiplicada por g' de t, ¿no? ¿Y cuál sería la f? La función en la cual estoy componiendo g de t. ¿La f cuál sería? X a la 9, exactamente. F de t sería x a la 9. Perdón, t a la 9. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo defino estas funciones, se cumple efectivamente que f compuesto con g de t es igual a, o sea, tengo que poner seno de t, que es g de t, y componerla con f, que es el argumento de la 9, y g' de t justamente es la derivada del seno, que es el coseno. O sea, esto calza perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice sustitución? Me dice que esto lo tengo que evaluar entre g de a. ¿Qué es g de a? G de a. Ojo, ¿no? Porque fíjense, tengo que cambiar los límites de integración, ¿no? Hago sustitución, pero es g de a, no, g es seno. G es seno. Entonces me quedaría seno de a, seno de b, la integral, cambié los límites de integración. Seno de a, seno de b, y ahora tengo que poner la función en cuestión. La función en cuestión es la f de t. La f es t a la 9. O sea, la transformé a la integral en una integral mucho más sencilla, que es integral t a la 9, pero cambié los límites de integración. Ahora en lugar de ser a y b, son seno de a y seno de b. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Esta integral, obviamente, la integral de t a la 9, la saben calcular, es t a la 10 sobre 10. Esto me da t a la 10 sobre 10, notación que usamos recién, evaluada en seno de b, evaluada en seno de a, restado. O sea, esto me da, en definitiva, igual a t evaluada en seno de b, seno de b a la 10 sobre 10 todo, menos t evaluada en seno de a a la 10 sobre 10. Esta es el área bajo la curva esta que queríamos calcular. ¿No es mucho más sencillo que usar sumas de Riemann? ¿No es útil el teorema fundamental del cálculo y sus aplicaciones? ¿Por qué 10? 10 porque es t a la n más 1 sobre n más 1. Y n es 9, exactamente. ¿Sí? Hay una forma más mnemotécnica para recordar esto, pero la van a ver en el práctico, seguramente. ¿Sí? No se preocupen por eso. Pero está bien, así funciona la sustitución. Hay que identificar una función f, una función g, tal que lo que yo estoy integrando se puede escribir de la forma f compuesto por g de t por g' de t de t. Bueno, a veces se puede, a veces no. Eso es una posibilidad. Pero fíjense que estoy reduciendo una integral muy compleja a simple vista en algo bien sencillo. En integrar una potencia. ¿Se entendió? Estamos. Por eso se llama sustitución, porque he cambiado. Miren, los físicos hacen lo siguiente. Los físicos, por eso el nombre sustitución viene de esto. Notación de física.
En física, estoy abusando, esto es notación, ¿eh? En física se dice al seno de t le voy a llamar u. Entonces, le voy a llamar, perdón, se usa así, u le voy a llamar a seno de t. Entonces, du es la deriva, si yo, miren el abuso de notación acá, ¿no? Pero funciona. Es una regla mnemotécnica, no es una propiedad matemática, es una regla mnemotécnica. ¿Cuánto vale la derivada del seno con respecto a t? Vale coseno de t. Entonces lo que hacen los físicos es, bueno, hagamos una cosa, el dt pasémoslo por acá arriba. Entonces lo que yo tengo que hacer es llamarle u a seno de t y de u a coseno de t. Por eso se llama sustitución. He sustituido la variable t por una variable u. Entonces, con esto me implica que la integral de seno de t a la 9, que era, no pongamos los límites de integración, coseno de t, la podemos escribir como seno de t es u a la 9, y coseno de t es de u, que es lo mismo que hacía antes. Bueno, tengo que tener cuidado con cómo cambian los límites de integración, ¿no? Acá sería, acá como la variable es u, sería u en a y u en b, si acá tengo a y acá tengo b. Esa es la reglita mnemotécnica que usan los físicos. Alejandro hace así, sí, perfecto. Yo también la hago así. En Córdoba la hacíamos así, es una regla mnemotécnica que funciona. Pero digo, ojo, esto matemáticamente, por lo menos por ahora, no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Qué es un diferencial de u igual a coseno de t por dt? Eso es notación. Pero funciona. Es una regla mnemotécnica que funciona y las cosas andan bien. Bueno, vamos a probar ahora entonces la demostración de sustitución, de la proposición, de la integral por sustitución. La demostración, créanme que es bien sencilla. Y después vamos a ver integral por partes, un ejemplo y la demostración, que es más sencilla todavía. Y con eso terminamos la clase. Fíjense lo siguiente. Demostración. Vamos a considerar un par de funciones. Vamos a considerar consideramos una función f de x mayúscula, que es la integral entre, le vamos a llamar así, g de a y x. Yo abajo puedo poner la constante que se me dé la gana, f de t de t. Esta función, obviamente, por lo que sabemos, esto acá es una constante, esta f grande es una primitiva de la f chica. ¿Sí? Entonces, y vamos a considerar g, otra función, y g igual a f compuesta con una g minúscula, donde la g minúscula es la, bueno, donde la g minúscula es la g que estamos usando, ¿no? O sea, f y g están definidas acá, están definidas en la expresión, sabemos lo que es f y sabemos lo que es g. F y g están definidas. ¿Estamos? Entonces, yo estoy considerando una f mayúscula, que es la integral de la g chica en a hasta x, f de t de t, y estoy considerando una nueva función g grande, que es la composición de f con g. O sea, ¿qué cumple ¿qué estoy diciendo? Que g de x, ¿cómo la escribirían? F compuesta con g de x. Es f en g de x, ¿no? O sea que acá donde dice x tengo que poner g de x. O sea, es la integral entre g de a y g de x de f de t de t. ¿Estamos? Esto puede ir en los parciales. Digo, no la demostración, bueno, puede ir la demostración también, pero digo, este tipo de cosas de componer funciones y derivar, etcétera, que involucran derivar integrales cambiando los índices, desde dónde hasta dónde va. Bien, entonces, ¿qué se cumple acá? Regla de la cadena. Como estamos derivando una función compuesta, g' en x es f' en g de x por g' en x. ¿Estamos? Bien, y además, ¿cuánto vale f' en g de x?
Vamos retomando de nuevo. Considera una función f de x, que es la integral desde g de a hasta x de f de t. O sea, ya sabemos que esta f es una primitiva de la f minúscula, por construcción. Y ahora considero una nueva función g, que es la composición de f con g de x. O sea que la función g es la integral entre g de a, pero acá donde dice x tengo que poner g de x, f de t de t. Por regla de la cadena, la derivada de esa función es esto que tenemos acá. ¿Sí? Regla de la cadena, nada más. Y además, ¿cuánto vale f' en g de x? Como sabemos que f grande es una primitiva de f, yo sé que en todo punto la derivada de f grande es f chica. Entonces, en particular, en el punto g de x, la derivada de la f grande en g de x será la f chica. Ay, será la f chica. Uy, pero me olvidé cambiar el calor. Dios. ¿Se dan cuenta por qué de esto? Porque f grande es una primitiva de f chica. Significa que la derivada de f grande en cualquier punto me da la f chica en cualquier punto. Por lo tanto, la derivada de la f grande. La derivada de la f grande en g de x me dará la f chica en g de x. ¿Estamos? Esta es la segunda cosa que vale la pena destacar. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Varias cosas. Con esto. Con esto. Fíjense. Me perdí. Perdón. Con esto. Si yo llevo esto acá arriba, me quedará, ¿no? Voy a seguir escribiendo con azul porque es una igualdad que involucra lo de arriba. Esto que tengo, usando esto que tengo acá abajo, lo llevo para arriba, en lugar de poner f grande prima en g de x, pongo f en g de x por g prima de x. ¿Sí? Y a ese recuadradito lo extiendo un poquito más. Porque he usado lo anterior. O sea, como combinación de lo primero y lo segundo, llego a esa conclusión. Entonces, ¿con eso qué tengo? Tengo que g', si lo derivo a g, si la derivo, me da esta función. O sea, con eso tengo que g es una primitiva de la función ¿estamos? G es la función g esta, si yo la derivo, me da esta otra. O sea que g es una primitiva de la función. ¿Qué es esa otra función? Es f compuesta con g multiplicada por g'. ¿Estamos? Entonces, g es una primitiva de f compuesto con g por g'. Y por otra parte, entonces me queda lo siguiente. Por lo tanto, por un lado tenemos g de x, como es una primitiva de esa función, y si tomo como punto de partida a, me quedará g de x es la integral entre a y x de f en g de x por g' de x. De x. ¿Sí? Eso sale del hecho de que g es una primitiva de esto. Entonces, si la derivada de esta función, gx es una primitiva justamente. Esa es una primitiva de la función f compuesta con g por g' de x. ¿Sí? Y por otro lado, por la fórmula de composición que dimos recién, g de x era todo esto. G de x era todo esto. Bueno, acá le vamos a llamar t, perdón, a la variable de integración. Bueno, quiero decir, que g sea una primitiva de esa, no estoy diciendo que sea esta, quiero decir que esta también es una primitiva, estoy diciendo que esta también es una primitiva, quiero decir que g es esa primitiva más una constante c.
Ya, perdónenme la mezcla. A ver, vamos a ir, esto confundió todo. Consideramos en primer lugar la función f grande, que es la integral entre g de a y x de f de t. Así la construimos. Por definición, f grande es una primitiva de f chica. Por construcción. Y además consideramos una nueva función g, que es f compuesta con g chica. Entonces, g de x es f compuesta con g de x, que es la integral, en lugar de poner acá x, en el límite de integración tengo que poner g de x. Entonces, llegamos por un lado que g de x es esto. F grande y g grande son funciones auxiliares para la demostración. Entonces, por regla de la cadena, si yo derivo g', si yo derivo g, tengo que g' es f' grande en g de x por g' de x. Y por otra parte, como f es una primitiva de f minúscula, tengo que f' en cualquier punto coincide con la f chica en ese mismo punto. O sea que f' en g de x coincide con f chica en g de x. Si a esto lo llevo acá arriba, como marqué ahí en rojo, si a eso lo llevo ahí arriba, llego a que g' de x es igual a esta otra función. O sea que si yo derivo g, obtengo esto. Lo que estoy diciendo es que g es una primitiva de esa función. Un segundo. Dios. No te molesta, Dios. Bueno, con esto. G' es esto, por lo tanto, g es una primitiva de esta función. ¿Estamos? Los otros días me llamaron por teléfono para ofrecerme servicios fúnebres, que si yo me muero, lo caro que es enterrarme en Uruguay. Yo le digo, miren, yo vivo solo, si me muero, déjenme que me pudra en la calle, adentro del agua, lo que fuera. Les contesté eso y ahora todos los días me llegan spam. Abro el diario, un diario argentino, y me dicen lo costoso que es morirse en Montevideo. Tenga cuidado, cuide su futuro. Bueno, no sé qué futuro se puede cuidar, pero tenga cuidado lo carísimo que es morirse y ser sepultado en Montevideo. ¿Y qué me importa? A mí no me va a importar lo que me pase cuando me muera. Dios mío, seguro que es para eso. Bueno, retomando, g' de x es esto. Entonces, g es una primitiva de todo esto. Entonces, por lo tanto, g es una primitiva de f compuesta con g por g'. Entonces, como es una primitiva, sabemos que g es esto, que es una primitiva también de f compuesta con g por g' más una constante. Y por otro lado, como hemos visto más arriba, g de x es esto. Es la integral entre g de a y g de x de f de t de t. G de a es la integral entre g de a y g de b de f de t de t. O sea, tenemos estas dos igualdades. ¿Qué concluimos de acá? ¿Qué concluimos de acá? Concluimos que esas dos cosas, fíjense, la G grande y la F grande eran cosas arbitrariamente, eran cosas de la demostración, ¿no? Ahora ya desaparecieron. Llegamos que esto más una constante. Encima me ponen de mal humor esas cosas, porque uno se levanta, ve el sol ahí y le preguntan qué va a hacer cuando se muera. ¿Qué sé yo lo que voy a hacer cuando me muera? No me importa. Y usted la otra vez le dije, ¿usted qué va a hacer cuando se muera? ¿Me va a seguir llamando por teléfono y molestándome como hasta ahora? Bueno, perdón, acá no. Me distrajo esta llamada y no me puedo concentrar. Bueno, era g de x acá. Sí, era g de x. Bueno, tenemos eso, esa igualdad. Esa igualdad. Pero si yo lo evalúo ahora en x igual a b, me queda esta igualdad. ¿No? Tomo x igual a b. Bueno, pregunta. Tengo una constante ahí que me está molestando. Ya llegué casi a la formulita que quería. Me cortó el teléfono. Yo les hago cortar el teléfono al que me llaman para ofrecerme servicios fúnebres. Me cortan. Después por eso me llaman 10 veces por día, porque me llama otro y otro y otro. Me quedé tildado. ¿Qué pasa? Ya estamos casi con todo, pero ¿qué pasa con la constante C esa ahí que está molestando? Esta constante C. Fíjense, esta constante C debería valer para cualquier valor de
de B. Porque es una constante, para cualquier valor de B. Entonces, cuando B es igual a A, ¿qué vale esto? Esto, si B es igual a A, vale 0. Y esto, si A es igual a B, también vale 0. Porque tengo G de A en G de A. Por lo tanto, si esa constante debe valer siempre lo mismo, para cualquier A y cualquier B, cuando yo tomo B igual a A, me sale que esto es igual a 0. Por lo tanto, esta constante tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, me queda lo que queríamos ver recién. AB F en G de T de T por G' de T de T es igual a la integral entre G de A y G de B F de T de T, que era la formulita que queríamos probar. La famosa regla de sustitución. ¿Estamos? Si me esperan un ratito nomás, que no es mucho tiempo, me falta muy poquito, 5 minutos, le doy lo que es la integración por partes, que es mucho más fácil y directo que esto. ¿Me esperan entonces? Así terminamos a las 1:15 y ya nos queda muy poquito y vamos barranca abajo y el viernes damos una clase sobre una tercera técnica de integración, después nos queda Taylor y ya estamos. Entonces, la segunda parte, bueno, la idea, como le digo recién, es siempre transformar las cosas a algo más sencillo. Integración por partes, otra técnica posible de integración. ¿Por qué le puse como mayúscula? Esto es algo que viene de la derivada, ¿no? Lo que me dice la proposición esta de la integración por partes es que integrar entre A y B una función f de t por la derivada de otra es lo mismo que hacer el producto de las dos, f de t por g de t, y acá vamos a usar la notación que usamos recién, evaluadas en A y en B, y hecha la diferencia, o sea, f en B por g en B menos f en A por g en A, menos la integral entre A y B, y ahora las derivadas cambiadas, f' de t por g de t. O sea, muchas veces uno tiene una expresión, a ver si lo otro, ¿cómo lo dejé? Vamos, ¿no? Pasa lo mismo que recién. Muchas veces uno tiene una expresión de este tipo que uno puede reconocer f y una función g' derivable que hay que ver ahí cuál es la que me simplifica el problema, cómo elegir f y cómo elegir g'. Entonces, muchas veces es más fácil integrar esto que tengo acá, f' por g, en lugar de integrar f por g'. De nuevo, esto es cuestión de práctica, de saber qué es lo que conviene hacer. No hay una regla general, esto es saber, bueno, me conviene llamarle f a esto y g' a esto e intentar hacer esto. Entonces, siempre se puede aplicar esto, pero bueno, la idea es partir de algo complicado y llegar a algo fácil, no partir de algo complicado y llegar a algo más complicado todavía. Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a hacer la demostración. La demostración es una línea, o sea, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer primero la demostración, que es una línea, y después el ejemplo. Demostración. La demostración sale de la derivada de un producto. ¿Ustedes saben de la derivada de un producto? Del producto. Ustedes saben que si yo hago un producto y lo derivo, eso me da la derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada más el primero por la derivada del segundo. Eso ustedes lo saben. ¿Sí? Entonces, con esto, fíjense que ahora vamos a despejar. Vamos a despejar y vamos a integrar. Con esto podemos escribir f por g', déjenme un espacio ahí para integrar, f' de t por g' de t, perdón, f de t por g' de t, que es lo que tengo escrito acá al final, lo vamos a despejar. ¿Cómo? Déjenme un espacio para integrar, dije, ¿no? Como esto que está acá, prima,
¿no? Todo esto prima, derivada, dejemos un espacio para integrar, y después le tengo que restar esto. Menos, menos f' de t, g de t, y dejemos un espacio para integrar, ¿no? De lo anterior deduje eso. No he hecho más que evaluarlo en t y despejar las cosas. Y ahora sí, como tengo esa igualdad de funciones, integro entre a y b de t, entre a y b de t, y entre a y b de t. Fíjense qué sencillo. Esto que me quedó acá es justamente eso. La integral entre a y b, f' de t, g de t, de t. Esto que tengo acá es exactamente esto. F de t, g' de t, de t. Y ahora lo que tengo que hacer es la integral de esta derivada. Bueno, ¿se acuerdan? La derivada y la integral son operaciones de alguna manera inversas la una de otra. Hoy la subo a la clase, Kevin. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo, ¿conocen ustedes una primitiva de esta función? ¿Conocen ustedes una primitiva de esta función? ¿Qué función derivada me da esa que tengo ahí? Es fácil, ¿eh? ¿Qué función derivada me da f por g'? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué función yo la derivo y me da f por g'? A esa misma, a f por g. O sea, f por g es una primitiva de esto. Porque en efecto, si yo derivo f por g, tomo la derivada de f por g, me queda lo que tengo ahí adentro. F por g' es lo que tengo ahí adentro. Es una primitiva. Entonces, esta partecita me queda la primitiva, que es f por g, evaluada en b y evaluada en a. Y eso termina la demostración. ¿Vieron qué sencillo? Esa misma, pues yo derivo f por g y me queda f por g'. F por g es una primitiva de f por g', eso es lo que estoy diciendo. Si yo derivo f por g, me queda justamente esta función, me queda f por g', ¿qué es eso? Es una trivialidad lo que estoy diciendo. ¿Estamos? Entonces ahora hagamos un ejemplito y terminamos la clase. Y un ejemplito sencillo. Miren, de nuevo, esto es práctica. Aquí le llamar f y aquí le llamar g, es cuestión de práctica. Supongamos como ejemplo, acá los límites de integración no cambian, son siempre a y b. En sustitución sí cambian. Ejemplo, supongamos que yo quiero integrar entre a y b t al cuadrado por logaritmo de t. Ahí uno podría decir, bueno, puedo probar por sustitución, puedo probar qué hago. Bueno, tratemos de... Bueno, para que el logaritmo para que esto esté bien definido, vamos a poner a y b mayores que 0, ¿no? Porque si no el logaritmo ahí no está definido. ¿Qué se les ocurre hacer? No hay una única forma de hacer la identificación de qué es lo que me conviene hacer. Pero la idea es que una de las funciones me convendría llamarle f' y a la otra g. ¿A cuál le llamarían f' y a cuál le llamarían g? F' tiene que tener la particularidad que yo la puedo integrar de manera fácil. Y bueno, y que además lo que me quede después sea fácil. Fíjense, sentido común. ¿Alguien le llamaría a esto f'? Yo no, porque en particular ni me acuerdo cuánto vale el logaritmo de t. Sé que no es difícil de calcular, pero no me acuerdo cuánto vale la integral del logaritmo de t. Pero yo sí sé integrar monomios y polinomios. O sea que yo lo que voy a hacer es le voy a llamar a esta. ¿Cómo le habíamos puesto ahí? A esta le voy a llamar g', le cambié el orden. Y a esta le voy a llamar f. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque yo no sé cuál es la integral del logaritmo. Digo, sé que se puede calcular, pero me resulta más fácil así. Me resulta más fácil trabajar, llamarle g' al monomio ese, que lo sé integrar y me queda fácil. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿qué me daría la integral por partes? Me daría, bueno, si g' está al cuadrado, g' de t es igual a t cuadrado, yo tengo que obtener g de t.
G de t, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale G de t? Si G' vale t cuadrado, G vale t al cubo sobre 3. Es la función, por eso les digo, cuanto más primitivas sepan, exactamente, más primitivas sepan, mejor es. Y si yo le llamo f de t al logaritmo de t, ¿cuánto vale su derivada? Porque ahora voy a cambiar G' y f por G y f'. ¿Cuánto vale su derivada? La derivada del logaritmo. Vale 1 sobre t. Estamos perfecto. Entonces, con todo esto, a la integral que tengo ahí, tengo G por f. ¿Se acuerdan cómo es? Miren cómo es. Es f por g, evaluado en los límites de integración, menos la integral, donde ahora a la f la derivo y a la g no. Entonces me queda f por g, o sea, logaritmo de t. Vamos a escribir azul. Me queda logaritmo de t, que es f. Para escribir las cosas más claras, al g lo voy a poner a este lado. G, que es t al cubo sobre 3. Esto es f por g, y la tengo que evaluar en b y en a y hacer la diferencia. Y lo otro que me queda es menos la integral entre a y b de ahora es f' por g. F' es 1 sobre t. ¿Y g cuánto es? T al cubo sobre 3. Oh, qué lindo que quedó esto. El t se me va con el t al cubo y me queda t al cuadrado. O sea que me queda la integral de t al cuadrado sobre 3. Esto es 1/3 por la integral entre a y b de t al cuadrado, que es t al cubo sobre 3. Y de nuevo, esto evaluado entre b y a. O sea que en definitiva lo que queda es, que la integral entre a y b de t cuadrado, logaritmo de t, cuando yo hago integral por partes, me queda t al cubo, bueno, ahora lo desarrollo, tengo que evaluar t al cubo, logaritmo de t en b y en a. Y hay un dividido 3, o sea, me va a quedar dividido 3 todo eso, me va a quedar b al cubo por logaritmo de b, menos a al cubo por logaritmo de a. Esa es la primera parte. Y después me falta esta segunda parte, que ahí hay un 1/3 por 1/3, que es un noveno, y me queda t al cubo evaluado en b, que es b al cubo, menos t al cubo evaluado en a al cubo. Y acá tengo resuelto el problema de la integral, usando integrales por partes. ¿Vieron cómo el teorema fundamental del cálculo aporta técnicas de integración que pueden ser de utilidad? El área de esa curva es eso que tengo ahí, entre A y B es eso que tengo ahí. ¿Estamos? Bueno, gente, me fui un poquito al diablo con el tiempo, como siempre, pero nos vemos el viernes. El viernes está la clase, después de la clase está Argentina-Uruguay, y después de Argentina-Uruguay está la fiesta de la virtualgia, que los espero ahí a todos. ¿Cómo hice esto último? John Long esto último es la integral que tengo acá. La integral que tengo acá. Fíjate que hay un t de la derivada del logaritmo que se me da con el t al cubo, que me queda un t cuadrado sobre 3. O sea que me queda 1/3, y la integral de t cuadrado es t cubo sobre 3. Me sale un 3 más. Y a eso lo tengo que evaluar en los extremos, que es b, a y hacer la diferencia. O sea que me queda un noveno de t al cubo entre b y a. O sea, un noveno b al cubo menos un noveno a al cubo. Y el signo menos el signo menos que hay acá, es este. Ese es el signo menos. ¿Se entendió? Y lo otro era esto. Era esto evaluado en b y esto evaluado en a y restado. Dale, hasta el viernes entonces. Nos vemos. ¿Filmé la clase? Ah, qué miedo, tenía miedo que no me filmado. Bueno, nos vemos el viernes, gente. Quedé molido. Hasta el viernes. Saludos. Nos vemos.